El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo 3 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y por fin no estoy sola, llegó Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo Rojas. Muchas gracias, María José. Me demoré en llegar, pero ya estoy presente para... Lo bueno tarda. Sí, para iniciar esta etapa tan maravillosa de tener este espacio de radio, La Proclama. Primero, muchas gracias a Radio UNIAC por considerarnos, por darnos esta oportunidad. Y ahora ya conformamos una dupla radial, como debe ser, y dispuesto a darlo todo para dar a conocer todo lo que tiene que ver con nuestra querida Biblioteca Nacional, sus contenidos infinitos y todo lo que rodea esta institución republicana, democrática y laica. Más de 200 años de historia para poder aquí difundir en un programa de radio que tendrá distintos invitados, tendremos distintas entrevistas y hoy día vamos a trabajar dos conceptos. Vamos a hablar de dos conceptos principalmente, el de conservación bibliográfica y el desafío de los archivos. Sí, qué interesante. Dos conceptos que están muy arraigados en el quehacer de nuestra institución y hoy día justamente vengo con ganas de aclarar conceptos, así que voy a aprovechar, por ejemplo, para saber cuál es la diferencia entre conservación y restauración. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Claro. Y al otro entrevistado, ¿ya? Quiero preguntarle cuál es la diferencia entre archivo y colección. Mira, son buenas preguntas. También vamos a ampliar el concepto de archivo, porque tal vez piensa que es un archivo en un pendrive, claro. O solo un papel también. No, pero parece que hay muchos tipos de archivos, muchos tipos de soporte, y la biblioteca no son solamente libros. Exactamente. Por lo mismo, vamos a empezar con nuestra primera entrevista. El Departamento de Conservación de la Biblioteca Nacional está cumpliendo 30 años y queremos celebrarlo aquí en La Proclama. Creado en 1995, tiene por misión la conservación de los fondos bibliográficos de la institución en sus variados soportes y de esta forma resguarda las colecciones para su correcta conservación, difusión y, por supuesto, valoración patrimonial. A través de los laboratorios de restauración y microfilmación, aplica medidas de conservación y o restauración, Juan Pablo, adecuadas a las colecciones para que estén disponibles y en buenas condiciones, para consulta en sala de los usuarios de la Biblioteca Nacional. Dentro de sus actividades principales, apoya el montaje de exposiciones, orienta respecto a criterios de conservación a las distintas secciones de la Biblioteca Nacional, prepara el material bibliográfico para la correcta digitalización y microfilmación, facilitando de esta forma el acceso a las colecciones de manera presencial y remota. Como una actividad complementaria, mantiene el inventario de bienes patrimoniales no bibliográficos como pinturas, esculturas, mobiliario y de artes decorativas pertenecientes a la biblioteca, en la plataforma Surdoc del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Qué será Surdoc, Juan Pablo? También tenemos que preguntarlo. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, y para que esta celebración también sea como corresponde, tenemos como invitada aquí en La Proclama a Marian Baqués, encargada del Departamento de Conservación, Restauración y Microfilmación. Hola, Marian, ¿cómo estás? Hola, María José y Juan Pablo. Bien, muy contenta de estar acá. Qué bueno, Marian. Felicitaciones por estos 30 años. Muchas gracias. Yo llevo solamente 3 años de estos 30, digamos, pero muy orgullosa y la verdad ha sido 3 años muy, muy buenos. Ok, mira, vamos a empezar entonces. Más o menos ya sabes cuáles son las preguntas que vamos a hacer también pensando en la distinción entre conservación y restauración, por supuesto. Partamos entonces viendo cómo están celebrando ustedes estos 30 años.
A ver, estamos inaugurando una exposición que se acaba de abrir en la biblioteca, en el sector moneda. Se trata más que nada de un recuento desde el punto de vista efectivamente de lo que hacemos todos los días, un poco acercar la conservación y la restauración al público, mostrar ejemplos como bien prácticos, lo que más pudimos, porque finalmente la conservación y la restauración son cosas que son bien dinámicas, entonces mostrar objetos en una vitrina es un poco complejo, entonces ahí tuvimos que ver qué es lo que realmente podría atraer y gustarle más al público. Y también tenemos una muestra importante, por ejemplo, de herramientas, de materiales, de equipos, que son los que usualmente nosotros usamos y que siempre que hay visitas al laboratorio, la verdad es que concentran mucho interés. Es muy entretenido porque son herramientitas que la gente no conoce y muchos papeles, muchas técnicas y por otro lado hay un tema también de mucho misterio, esto de que es un papel arrugado, cochino y después está planito, lindo, entonces hay una magia. Hay magia, efectivamente, como que hay magia detrás. Y la idea es un poco acercar estos tratamientos, estos materiales, mostrar también que lo que nosotros hacemos en conservación y en restauración tiene que ver con la mínima intervención y con el uso de materiales que estén lo más acordes a nuestros documentos, a nuestros libros, que no generan nuevos daños, digamos, sobre todo, como les digo, desde la mínima intervención, ojalá, para no quitar tampoco originalidad y antigüedad a los documentos. ¿Solamente los libros son objeto de trabajo en el laboratorio? No, la verdad es que nosotros abarcamos todo lo que es efectivamente material bibliográfico, es decir, los libros, pero también archivos, hojas, por decirlo así, manuscritos, también láminas. En el archivo de Gráfica Chilena es un cliente habitual y por cantidades. Así que estamos permanentemente trabajando con todas las secciones. Lo único que nosotros no abordamos es el tema fotográfico y audiovisual, porque ese lo hace otra área que está en otra sección de la biblioteca. Estuvimos la semana pasada con Pamela Fuentes, quien nos contó justamente sobre el tema de preservación fotográfica y audiovisual. Marian, cuéntanos un poco sobre la exposición. Tú mencionabas algunos de los objetos que están en las vitrinas. Ahí también uno puede medio entender también qué se utiliza, cuáles son los procesos, por supuesto. Y tú nos podrías contar también como un poco el volumen, cómo priorizan que entra a este como hospital que vendría siendo como el laboratorio de conservación. Sí, la verdad es que, a ver, la exposición tiene dos componentes bien importantes. Por un lado están las vitrinas, que son dos. En una de ellas tenemos materiales, distintas herramientas con los que nosotros trabajamos, adhesivos, gomas de borrar, qué sé yo, una serie de cosas. Y por otro lado también tenemos prototipos de estuches, de cajas, de elementos, de contenedores de conservación. Y por otro lado, en la otra vitrina tenemos un antes, un durante y un después, con tres ejemplares del archivo música, tratando de mostrar un poco cuáles son los procesos, el diagnóstico, hay unas cédulas con explicaciones, cómo va a medio camino y luego ya cuando está terminado cómo se entrega con su estuche de conservación. Por otro lado también tenemos una muestra de 5 ejemplares de distinto tipo, de distintas épocas, distintas materialidades, que muestran un poco cuáles son los deterioros más habituales con los que nosotros nos encontramos cuando nos llegan desde las secciones. Y ahí un poco encajo con tu pregunta. Nosotros trabajamos con todas las secciones, todas las secciones tienen innumerables necesidades, nosotros somos muy poquitos y por tanto lo típico, necesidades ilimitadas y recursos escasos. Entonces, lamentablemente tenemos que priorizar y la priorización, por un lado, tiene que ver con la urgencia de tratar ese material porque o va a ser digitalizado, porque nosotros tenemos que preparar el material antes de digitalizar, para que en el proceso no se generen más daño. Y por otro lado, préstamo en sala. Y el daño que se produce en el material, sobre todo con préstamo en sala, es bien importante para ciertas secciones. Y ahí tenemos las peores, por decirlo así, porque los materiales componentes de esas colecciones son muy malos intrínsecamente, es decir,
están construidos con muy malos materiales. Porque no y por están tanto, pensados para perdurar en el tiempo. Efectivamente. ¿Y la manipulación? La manipulación es tremenda para el tipo de material que les estoy hablando, que es principalmente de hemeroteca y de periódicos, porque tienen un componente muy ácido, tienen las pulpas con que se hacen esos papeles son pulpas muy ácidas, tienen mucha lignina y por tanto se deterioran por sí mismos. Porque el que hace el diario piensa en que lo lean el mismo Y día se y que al día elimina, siguiente sea para envolver el pescado. Es un poco, exactamente, ¿Sí? exactamente, así es. Entonces, si ya los componentes son complejos y de muy corta vida, imagínense lo que significa estarlos usando permanentemente. Sí. Entonces, desde ese momento lo que nosotros necesitamos hacer es urgentemente estabilizarlos para que puedan ser enviados a digitalización y de esa manera rescatar la información. El material ya no lo puedes rescatar y indefectiblemente se va a perder, lamentablemente, pero necesitamos, como el mismo papel, el mismo material no es realmente el foco, lo importante es rescatar la información. Claro. Y por eso el tema de digitalización es clave. Y un poco en eso se basa, en esos son los criterios. Y por otro lado también material bibliográfico que esté en ese momento siendo afectado por algún proceso. Por ejemplo, de hongos, de humedad, no sé, una filtración que por lo general no pasa, pero... ¿Bichitos también? Bichito, no, afortunadamente bichitos no hemos tenido últimamente, pero sí los hubo. Y dejan su huella y de alguna manera hay que estabilizar el material. ¿Y roedores? Hay bibliotecas en que efectivamente hay roedores. En la nuestra, afortunadamente, no, porque tenemos hartos sistemas de protección, desde gatos hacia adentro. El gato es el mejor. Gato limpio, sí, maravilloso. No, pero se hacen en rutinas. Eso es un poco también el tema de la conservación, que parte desde fuera del edificio, digamos, y que llega hasta el objeto. O sea, claro, dentro de los niveles de protección que tenemos de las colecciones, el tema de ratización o de fumigación en la biblioteca, por ejemplo, es permanente. Sí. Hay una permanente preocupación. La gente, los auxiliares, la gente que está en directo contacto con las colecciones y con los libros, donde se almacenan los libros, están permanentemente revisando. Los animales o las pestes biológicas de alguna manera dejan siempre rastros. Claro. Entonces, de alguna manera te vas a dar cuenta que es probable que un grupo, una colección esté con alguna infestación. Y la gracia es justamente la revisión permanente para evitar que estas plagas puedan llegar. Sí. Aprovechemos de aclarar la duda inicial que yo tenía. Diferencia entre conservación y restauración. Sí, por favor. Un gato sería conservación, en todo caso, ¿no? Sí, porque está lejos claro, del libro, sí, efectivamente. Claro. A ver, la conservación tiene que ver con todas las medidas que nosotros tomamos indirectas y que no inciden directamente en el objeto. Es decir, la limpieza, el control de la humedad relativa, de la temperatura, no sé, las ventanas del edificio, sobres, son estuches. Exacto. Tú conservas, pero no tocas el objeto. La restauración, en cambio, tiene que ver con procesos directos que se hacen sobre los objetos. Se interviene el objeto. Cuando yo limpio un documento, cuando lo folio, cuando le hago uniones de rasgados, cuando lo lavo, cuando lo aplano. Esas son medidas directas y esas son medidas de restauración. Yeah. Skincare, conservación, botox, restauración. Súper claro. Tal cual. Bien, siempre hay que dar ejemplos que sean cercanos a la gente. Por supuesto. Obvio. Pero si nuestra materia es viva, al igual que nuestro patrimonio. Sí. Así es, y con mayor razón en los materiales bibliográficos. Si las personas están bien, los libros están bien. Por eso, cuando me preguntan cuáles son los mejores, las medidas en que puede estar el ambiente en que puede estar un libro, son las mismas condiciones en las que puedes estar tú. Ya, una excelente recomendación, sí. Fácil de entender. Sí. Sí. Y la estabilidad, al igual que para uno, también es importante, ¿no? Absolutamente. Debemos evitar que los libros, los documentos tengan cambios muy bruscos de temperatura, de humedad, que no les llegue el polvo, que esté todo limpio, porque finalmente eso estresa de alguna manera la fibra, que es este compuesto principal que tienen los libros, que es la celulosa, y se generan quiebres, roturas, y por tanto necesitamos la mayor estabilidad posible y así evitamos que crezcan hongos además. Porque estos consejos valen para la gente en su casa, porque uno también su propia biblioteca quiere que permanezca en el tiempo. Exactamente. Sí. La limpieza, la estabilidad, que no esté con sol directo es súper importante.
Marian, y en cuanto a la exposición ahora, están además de los objetos algunas muestras, como tú decías, de procesos, pero también hay testimonios. Sí, la verdad es que lo que más nos interesaba, y un poco fue el foco de estos 30 años, porque si bien es importante mostrar qué es lo que hacemos, muchas veces es súper silencioso, nadie sabe, pero creo que estos 30 años, sobre todo para la gente que trabaja en el laboratorio, en el departamento, tiene un componente humano que es súper importante. Claro. Y finalmente, en la exposición, en los paneles que tenemos y en un libro que está también, se quiere mostrar justamente eso, el cariño, como efectivamente la sensación de agradecimiento o qué significó el paso de cada una de las personas, porque por momentos el laboratorio estaba muy lleno, se hacían muchos proyectos. Hace un tiempo había proyectos que a lo mejor había 10 o 15 personas trabajando juntas. En este momento somos poquitos, somos 4. Entonces quisimos centrar estos 30 años un poco en qué significó el paso por el Departamento de Conservación para mucha gente que hoy en día están haciendo distintas cosas, siempre relacionadas, pero ¿qué les dejó? ¿Qué es lo que rescatan? Finalmente, el tema humano creo que es lo que más nos motivó para hacer esto. Aparte, por supuesto, como les decía, de mostrar lo que hacemos, pero creemos que es súper importante, sobre todo que hay un hecho que yo mencioné al principio, es que Antonieta Palma, que fue la jefa, fue la fundadora, la creadora del departamento en el año 95, ella estuvo hasta hace 3 años a cargo del departamento. O sea, conoce toda la historia. Conoce toda la historia y para nosotros era muy importante y además se lo merecía todo el rato. Un reconocimiento. Porque crear un departamento de la nada, que además es un departamento que trabaja de manera transversal con todas las secciones, es muy importante y es muy complejo en su momento posicionarse. Y para ella fue muy difícil. O sea, la jubilación es compleja. Y estar 27 años de los 30... de verdad que se merecía, creo, un espacio súper importante y destacado en la exposición, porque finalmente ella fue el centro del departamento, ella motor. Lo movió, claro. Ella exactamente. Y tenemos una entrevista con ella, un poco que habla de, se pasea por distintos espacios, muestra los libros que para ella significaron mucho haber intervenido o bajo su mando, y creo que es súper importante. Es súper importante un reconocimiento para todo lo que hizo y por lo que ahora todavía existe el departamento. Sí, cómo no. Oye, Marian, efectivamente, como tú lo decías, el oficio del que está trabajando en el laboratorio es uno de los más llamativos de los que se llevan a cabo en la biblioteca, porque es minucioso, hay mucho de arte, hay un silencio ahí y se produce una magia del antes y el después. ¿Quién llega a ser conservador y restaurador? ¿Cómo se recorre ese camino para poder trabajar ahí en el laboratorio? Hace un tiempo, cuando yo soy historiadora del arte y de la Universidad Internacional SEC, de la primera generación, y en ese programa nosotros teníamos la mitad del currículum era historia del arte y la otra mitad era conservación y restauración. En un momento, estoy hablando del año 90, bueno, yo salí en 96, no empiecen a hacer cálculos, por favor. Pero en esa época, lo único que había y que lo precedió un poco era la especialidad que había en la Católica, en licenciatura en arte, que luego tenían una especialización en conservación. Eso fue algo bien visionario de Guillermo Yoico, digamos, en la Universidad Católica. Eso fue el inicio de la conservación en Chile, la conservación y la restauración. Nosotros, como les decía, yo tuve esta doble formación, siempre más tirado a historia del arte, pero en ese momento no era un programa reconocido como restauración. Luego de eso yo me empecé a especializar, estuve un año en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, haciendo una pasantía durante un año. Y después volví y me integré al Centro Nacional de Conservación y Restauración, al Laboratorio de Papel con Paloma Mujica. Y luego seguí haciendo algunas cosas y después ya me voy por otro camino, que es el Museo de Bellas Artes, que estuve 10 años, y ahora volví a los libros, volví a los libros y al papel, efectivamente.
pero actualmente como licenciatura, como pregrado, no hay formación de conservador. Sí hay varios diplomados y algunos otros programas, cursos, qué sé yo. Es bien complejo en este momento, no hay una línea recta para llegar a hacerlo, y para trabajar además con patrimonio no es fácil porque finalmente una persona sin experiencia es como un círculo vicioso. Pues sin experiencia no la puedes meter a restaurar materiales porque hay una responsabilidad muy importante. Tremenda, exacto. Entonces, bueno, efectivamente nosotros recibimos a pasantes, a practicantes, pero ahora no es fácil, y los que hay en este momento ya están, trabajando porque son escasos. Sí, de hecho, pensemos que esta magia no solamente ocurre con el papel o el cuero, también hay algunos otros materiales que están relacionados con los libros. Ocurre también con la restauración de pintura y la de escultura en sus más diversos materiales. Así que de textiles también. Una magia infinita y una especialización, como dice Marian, bien como permanente. ¿Qué otros materiales hay aparte del papel en la colección que tú trabajas habitualmente? En la colección, no, nosotros intervenimos específicamente solo papel. Objetos, material bibliográfico que tiene soporte papel. Por eso un poco hacemos separación con fotografía y medios audiovisuales. De todas maneras, si tú quieres aprender, tal vez, Juan Pablo, a realizar tus estuches de conservación, me encantaría. Vamos a tener un programa de vinculación con Marian, que se va a tratar de talleres y visitas. Marian, ¿quieres contarnos un poco más sobre eso? Sí, vamos a tener unos talleres durante el tiempo que dura la exposición, que va a ser hasta octubre, si no me equivoco, y la idea es que cada persona se pueda inscribir, traiga un libro, su libro querido, y pueda hacer bajo las guías de Valesca, que es la seca de los estuches. Nunca me canso de decirlo, aunque ella le carga que lo diga, pero me encanta decirlo. Es la seca de los estuches, de las carpetas, de las cajas, para que le pueda hacer una caja especial a su libro querido. Lo necesito, me voy a inscribir. Vas a tener que estar muy atento entonces a las redes sociales de la Biblioteca Nacional, porque ahí vamos a estar contando cómo va a ser el método de inscripción, y si de repente no eres tan bueno con las manualidades, el bisturí, la regla, etcétera, etcétera, tal vez igual quieras conocer el laboratorio de conservación, y también tenemos visitas, Marian, ¿no? Efectivamente, vamos a tener visitas guiadas al laboratorio, un poco para mostrar qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros criterios, y que la gente un poco esté más cercana al tema y además puedan conocer el lugar más bonito de la Biblioteca Nacional. Con mejor iluminación, mira, por lo menos es hermoso, el más bonito. Todo el mundo que llega allá dice lo mismo, este lugar es increíble, así es. Con un gran personal también. Es increíble, así es. Marian, muchas gracias por acompañarnos este tercer capítulo de La Proclama. Estábamos conversando con Marian Vázquez, hoy estoy, pero viene hoy día. Marian Vázquez, conservadora y restauradora. Muchas gracias, Marian. Marian, fue un gusto y un placer, y por supuesto que quedas invitada para otros capítulos de La Proclama, porque siempre hay mucho que conversar respecto a ese tema, así que te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ustedes. No se olviden la exposición de conservación y restauración en la Biblioteca Nacional, sector Hall de Moneda, exactamente. Sí. Bueno, María José, justamente te quería decir que en la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir. Siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o con tu familia. Así que vamos ahora a nuestra sección Panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Ante las opiniones que frecuentemente se señalan en el debate público como el llamado colapso civilizatorio o los mínimos civilizatorios, el historiador José Emilio Purucúa centra su atención en los significados del concepto civilización, tan enunciado
pero escasamente problematizado. En esta conversación, que se desarrollará en la Biblioteca Nacional a propósito de su nuevo libro, Burukua junto a Rael Gaune y Virginia Iommi reflexionarán sobre los múltiples sentidos, a veces contradictorios, del concepto civilización, así como de los usos diversos que ha tenido esta idea. La Biblioteca Nacional invita a todas y a todos a participar de este espacio para dialogar sobre problemas comunes que interpelan nuestro presente, como las tensiones del sistema democrático, la violencia y las visiones sobre los otros. Civilización, civilizaciones. Una conversación con José Emilio Burukua. Será este viernes 6 de junio a las 12 en la Sala América, a mediodía. Una instancia donde participa la Biblioteca Nacional, la Librería del Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Historia de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica. Están todas y todos muy invitados. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El 24 de mayo falleció en Limache a los 98 años el destacado filósofo, musicólogo y referente fundamental de la vida cultural en Chile, Gastón Sublet. Su obra abarcó de estudios sobre la cueca y la cultura popular y en 2023 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. La Biblioteca Nacional tiene varios archivos sobre él y su obra, sin embargo, hemos decidido dedicar nuestras voces del archivo del día de hoy a su voz y lo escucharemos cantar un título que es Yo estoy cuidando una rosa. Es un canto a un velorio del Angelito, una grabación que data del año 76, así que espero que lo disfruten muchísimo. Madre mía, ya me voy, para el cielo voy contento, dándole agradecimiento por toda mi creación, por toda mi creación. Ya me recogió el Señor de esta tierra santa hermosa. La Virgen está dichosa, me tiene cuna de flores. Y al sonido de los primores, yo estoy cuidando una rosa, yo estoy cuidando una rosa. Adiós Padre, adiós hermano, ya se me cumplió la hora para marcharme a la gloria con este ramo en las manos, con este ramo en las manos. Como fui un fiel cristiano, mi alma se va victoriosa a esa tierra santa hermosa que es un verdadero encanto. Y al pedir madero santo, yo estoy cuidando una rosa, yo estoy cuidando una rosa. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, mi nombre es Matías, soy estudiante de cuarto año de traducción e interpretación bilingüe y una de las cosas que más me gusta de la Universidad de UNIAC es la diversidad de tanto estudiantil y el apoyo que hay de los profesores. En cuanto a eso, tenemos muchos compañeros de diversos lugares, de diversas comunidades y todos son muy bien recibidos y todos tienen el apoyo correspondiente y eso es una de las cosas que más me gusta de nuestra universidad.
Hola, soy Sergio Cancino, periodista, editor, escritor, y en mi experiencia en radio siempre es muy importante cuando aparece una nueva emisora, así que quiero enviarle un saludo y el mejor de los éxitos para la nueva Radio UNIAC. Radio UNIAC, una radio universitaria sin fronteras universitarias. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Extraordinariamente, este año 2025, nuestra querida Biblioteca Nacional está celebrando 3 centenarios. Primero, los 100 años de nuestro bello edificio. Después tenemos los 100 años de la donación que hizo José Toribio Medina de su biblioteca al Estado de Chile y por lo tanto a la Biblioteca Nacional. Más adelante de eso vamos a hablar de todas maneras largamente. Y el tercer centenario son los 100 años de la Ley de Depósito Legal. Respecto a este último tema, ya adelanté que voy a hacerle una pregunta a nuestro siguiente invitado, que vas a presentar de lujo también, sí. Bueno, ahora nos acompaña Roberto Aguirre, jefe del Departamento de Colecciones Especiales y Digitales. En general, como tú también decías hace un ratito, Juan Pablo, la gente tiene la idea de que en las bibliotecas solo hay libros. Qué idea más antigua y añeja, ¿no? No es así. Para nada. Entonces vamos a ver aquí a Roberto, quien va a partir contándonos qué son las colecciones especiales y digitales. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roberto. Bien, justamente son casi todo lo que no son libros, ni revistas, ni periódicos. La Biblioteca Nacional, además de eso, tiene, por ejemplo, un archivo del escritor que guarda manuscritos originales de los escritores chilenos, principalmente también de nuestros premios Nobel. Por ejemplo, todo el legado de Gabriela Mistral se conserva en el archivo del escritor, y este año, como están los 80 años del Nobel, ha sido muy solicitado, por lo tanto están ahí con mucho trabajo. También tenemos un archivo fotográfico y audiovisual. Estuvo Pamela en una versión anterior, entonces ahí se conserva la fotografía desde el siglo XIX hasta la actualidad. También tenemos hoy día fotografías digitales que también llegan a nuestro archivo fotográfico, y a medios audiovisuales de los más diversos soportes y formatos. También tenemos el archivo de referencia críticas, por ejemplo, que es un archivo de recortes de prensa sobre crítica literaria. Entonces ahí se pueden encontrar artículos sobre diferentes autores, sobre diferentes libros. Es una de las secciones favoritas de los propios autores, que van ahí a ver qué es lo que hablan en la prensa respecto de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de lo que escriben sobre ellos. Está también la mapoteca. La biblioteca tiene una sección de mapas muy importante que recibe además por depósito legal todo lo que produce el IGM y el SAC. Entonces está constantemente actualizando todas sus colecciones. Tenemos más archivos. Tenemos el archivo de música, que guarda toda la música chilena también, partituras, pero también soportes de audio. Y el archivo de literatura oral, que tiene que ver, digamos, con todo lo que son las tradiciones populares, y que almacena, por ejemplo, muchos registros de campo sobre cantoras populares y diferentes actividades. Bueno, ahí se conserva, por ejemplo, la lira popular, que está inscrita en el registro de la memoria del mundo, así que también es un archivo importante. Y el más reciente, que es el archivo de gráfica chilena, que guarda también todo lo que es la historia de la gráfica y de la ilustración en Chile. Así que esas son las colecciones especiales. Y las digitales, que es lo otro que tú me preguntabas, es que hoy día, por justamente una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, desde el 2013, que fue esta modificación, todo lo que se produce en el país, antiguamente en soporte impreso, pero hoy día también en soporte digital, tiene que entregarse una copia, o 2 copias en realidad, a la biblioteca, de lo digital en particular. Entonces, por ejemplo, hoy día que hay muchos medios digitales, muchas revistas digitales, mucha información digital que se está produciendo, nosotros tenemos que también recibirla y guardarla. Además de también lo que se produce
a través de nuestros programas de digitalización, que digitalizamos o tratamos de digitalizar todo lo que se produce, o sea, todo lo que tiene la biblioteca. Así Este que universo es gigante. No, de escuchar a Roberto me agobia un poco la cantidad y el volumen de trabajo que tienen, porque es algo que parece que de nunca acabar. Oye, Roberto, y yo empezaba haciendo mención a estos 100 años de la ley de depósito legal, uno de los centenarios que celebramos este año en la biblioteca, porque el depósito legal es una de las principales fuentes para que nuestras colecciones se enriquezcan, porque es la que obliga a que todo lo producido en Chile en términos de conocimiento llegue a la Biblioteca Nacional. Pero en la Biblioteca Nacional hay un departamento de depósito legal que es el que se preocupa de la parte papel, del mundo físico. Ahí de todo lo que se publica, 5 ejemplares tienen que llegar a la Biblioteca Nacional. Pero está también, como decía Roberto, el mundo digital. Y ahí sí tú estás encargado del depósito legal digital. Y yo tengo aquí una cita de la UNESCO que me parece súper preocupante. Te quería preguntar sobre eso, porque la UNESCO advirtió hace algunos años lo siguiente, comillas: el patrimonio digital se encuentra en peligro de desaparición y que su preservación en beneficio de las generaciones actuales y futuras es una preocupación urgente en el mundo entero. ¿Qué tan grave es esta situación del patrimonio digital y qué está haciendo la biblioteca para protegerlo? es bastante grave porque el patrimonio digital es bastante efímero, ¿no es cierto? Muchas cosas, por ejemplo, que se publican en la web hoy día, en una semana más o en un mes más o en 6 meses más puede que ya no exista. No y pueden ser encontrado. cosas muy importantes. Entonces, efectivamente, y además es un volumen muy grande de información, porque cuando uno trabaja con una cantidad de objetos patrimoniales acotados, es distinto. Aquí uno se produce mucha cantidad de información todos los días. Yo le comentaba recién sobre los medios digitales, por ejemplo, tenemos más de 1.730 y algo medios digitales registrados en la Biblioteca Nacional que todos los días tienen que entregarnos todos sus archivos a la biblioteca. Entonces, claro, cada vez hay menos medios en papel que están circulando, sobre todo a nivel nacional, pero la información digital crece y no se termina nunca. Ahora, la biblioteca, afortunadamente, en todo el área digital siempre fue bastante pionera. Por ejemplo, nosotros los programas de digitalización en la biblioteca los iniciamos en el año 97. Empezamos a digitalizar en el archivo fotográfico primero, porque lógicamente la digitalización es una forma de conservar también los materiales originales, evitando la manipulación excesiva. Sí. Entonces, desde el año 97 en adelante no hemos parado. Ya el año 2003, por ejemplo, se publicó Memoria Chilena, que es el sitio de contenidos culturales más importante, yo creo, que de Chile hoy día, sin duda. Y además, fue súper pionero también a nivel global, porque existía en ese momento American Memory, que era de la Biblioteca del Congreso de Washington, Gálica de la Biblioteca de Francia y Memoria Chilena de la Biblioteca de Chile. Mira el nivel. En ese momento era bastante pionero. Estamos a la vanguardia del tema. Y desde ahí ya empezamos a preocuparnos también de todo lo que tenía que ver con la preservación digital, porque todo lo que se va digitalizando se hace en una calidad, en una resolución alta, y también se establecen preocupaciones para que eso que se digitaliza, por una parte, no se tenga que repetir el trabajo y por otra parte se vaya asegurando su mantención en el largo plazo. Y para eso hay distintas estrategias. Por ejemplo, una de las primeras medidas fue que ya el año 2007, después, bueno, en el 2005 se creó Chile para Niños, que Pablo también estuvo en un programa anterior de la radio. Y el año 2007 se creó el Departamento de Colecciones Digitales, que antes no existía en la biblioteca, en el cual yo estoy a cargo hoy día. Y de ahí para adelante hemos ido trabajando en distintos desarrollos en muchos ámbitos, tanto, no sé, como hoy día tenemos un archivo de la web chilena y estamos cosechando información que se publica en la web y que nosotros detectamos que pueda tener riesgo de desaparecer. Y así hemos hecho, digamos, bastantes iniciativas, pero siempre preocupados de que lo que vayamos haciendo se vaya a conservar, digamos, a largo plazo, basado en estándares y también en experiencias internacionales que nos toca ir mirando, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado tecnológico para no cometer errores que a veces cometen otros y que nosotros tenemos que aprender de ellos.
hablábamos con Juan Pablo que somos súper fan de la ley de depósito legal, los dos. Encontramos que es algo demasiado necesario, que no solamente hay una sensación de obligatoriedad de dejar estos productos culturales, ¿cierto? Sino que también de resguardo, y obviamente ese es como nuestro principal asunto. Pero entonces, ¿cómo se vincula todo lo que tú comentabas a la ley de depósito legal? ¿Cómo podría haber, por un lado, más difusión y por otro lado, modificaciones tal vez que incentivaran a una correcta aplicación de esta ley? Porque la ley también tiene que ir actualizándose para estar de acuerdo a estas nuevas tecnologías y permitir que se haga este trabajo de preservación del patrimonio digital. Entonces, la ley actual, que claro, en estos 100 años también ya ha tenido modificaciones, pero... a tu juicio, ¿es lo suficientemente eficiente para cumplir con esta labor o habría que volver a actualizarla, hacerle otras modificaciones? O sea, yo comparto absolutamente con ustedes de que, o sea, sin el depósito legal, yo creo que las bibliotecas nacionales, no solo la de Chile, no existirían, Sí. porque de hecho la definición de la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas, define a las bibliotecas nacionales como las instituciones que reúnen la memoria que produce un país, y eso se hace a través del depósito legal. No se puede hacer a través de compra ni esperar donaciones, Claro. porque no aseguraría nada. Y también tienen que además llevar la bibliografía chilena. Entonces, creo que no sé, hay 197 países, me parece, en el mundo, de los cuales 184 tienen bibliotecas nacionales, y las 184, Son la institución. salvo algunas excepciones, no tienen una ley, cualquiera sea, porque son todas muy distintas, pero cualquiera sea, que asegure que la producción del país quede. En el caso de Chile, que es la ley de prensa, la 17.933, es la ley de prensa, establece en el artículo 14 y 15 específicamente que todo lo que se produce en el país, impreso, audiovisual, tiene que quedar un cierto número de ejemplares. Primero eran 15, después se bajó a 10, después a 5 ahora, ¿no es cierto? Y el año 2013 le agregaron nomás, y electrónico, entonces todo lo demás se mantuvo igual. Claro. Entonces, efectivamente, se actualizó la ley. Eso tiene muchas ventajas. Hay países que no tienen contemplado todavía lo digital o lo electrónico, pero es demasiado amplio. Entonces también uno podría decir, si yo le saco fotos con mi celular a mi hijo el día de su cumpleaños, tengo la obligación de mandar, pero no es tan así, porque también dice que es con fines de comercialización o publicación. De comercialización dice, pero la publicación muchas veces está relacionada con eso. Entonces, si hay que hacerle modificaciones, por ejemplo, en el ámbito digital, son muchas las complejidades que aparecen para poder resguardar todo este patrimonio, porque claro, uno piensa, no sé, en los libros digitales, por ejemplo, que se producen, todas las editoriales, o gran parte, están produciendo muchos libros digitales. La Biblioteca Nacional tiene un atraso de más de 10 años de estar recibiendo de manera regular esas publicaciones. ¿Para qué decir de la música digital? Hoy día es lo que más abunda, es música digital. Les comentaba, por ejemplo, del archivo del escritor cuando hablábamos. Hoy día los escritores hacen documentos en Word, ya no hacen manuscritos. Sí, Entonces, claro. el archivo del escritor, ¿qué es lo que va a tener que empezar a guardar? O sea, o lo que está empezando a guardar, o lo que ya debería tener, son archivos en soportes digitales. Entonces, en España, por ejemplo, ellos actualizaron la ley, hicieron una ley especial de depósito legal, porque siendo una parte de la ley de prensa, como en el caso de nosotros, si bien se aplica, tiene una serie de deficiencias en tanto, por ejemplo, que faltan reglamentos, faltan protocolos, faltan indicaciones de cómo hacerlo, faltan temas relacionados con qué pasa, cómo corroborar en el caso de lo digital, que son miles y miles y miles de terabytes de información, cómo supervisar que lo que están entregando sea efectivamente lo que están produciendo o no. Entonces hay varias cosas que debieran irse modificando. Bueno, entonces desde aquí, desde la Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional en la Radio UNIAC, llamamos a los legisladores chilenos a poner atención en este tema. Absolutamente. Porque es urgente Sí. poder preservar este patrimonio que hoy día
es un poco difícil encontrar los mecanismos para que queden disponibles para las nuevas generaciones. Tanta información que se está generando en forma digital. Agregaría eso, que fuesen modificaciones súper claras y obviamente un poco como dice Roberto, no solamente poner y esto, hacer como el agregado de lo que ya existe, sino que también pensar en sus propias posibilidades, sus propias amenazas también, porque por supuesto, o sea, nosotros vivimos de repente apagones, o también límites de espacio también en el mundo digital. Hay que también ir viendo cómo subsanamos todo este tema de la conservación digital. Y Roberto, también los temas de derecho de autor son muy importantes, porque claro, si uno recibe un libro digital y lo pone a disposición del público, choca con los intereses comerciales de una editorial, por ejemplo. Por supuesto, también ahí nosotros tenemos desarrollos específicos. Por ejemplo, hay excepciones de la ley de derecho de autor que permiten a las bibliotecas y los archivos sin fines de lucro a publicar en un cierto número de terminales, o sea, de computadores, que sean visibles solo desde el interior del edificio, en el caso de nosotros, pero también de las bibliotecas regionales, porque es de miembros de la misma institución, y como somos del servicio, tenemos... Entonces, y que no puedan ser reproducidos. Entonces, a través de una solución tecnológica, de una VPN que se conecta y que restringe de esa manera el uso, se puede consultar al menos en las bibliotecas regionales, en el Museo de Rapa Nui, y en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Santiago también. Qué buen punto ese, porque hay un tema de territorialidad que es fundamental en las colecciones digitales sobre todo, y también considerando que la Biblioteca Nacional de Chile es también una institución nacional, de verdad. De hecho, este programa también es un intento, obviamente, siempre por salir de las paredes de nuestro edificio y poder llegar a más lugares. Lo que tú mencionas es absolutamente relevante porque también habla de cómo estamos presentes y cómo esas regiones también están presentes dentro de esta capital, de Santiago al final, ¿cierto? Tú mencionabas el tema de derechos de autores, tema de derechos de autor. Eso es también súper importante con respecto a la ley, por supuesto, pero también a la preservación de la creación, del producto creativo, ¿cierto? Claro. Sí, o sea... De hecho, bueno, el Departamento de Derechos Intelectuales también es una institución hermana de nuestro mismo servicio, entonces por lo tanto nosotros siempre trabajamos, digamos, de manera muy coordinada con ellos, cualquier duda que tenemos, porque también esto es muy dinámico y depende de los diferentes tipos de soportes. Por ejemplo, en el caso del archivo fotográfico, si es que la institución es dueña de los negativos, es dueña del derecho de propiedad intelectual de esas obras fotográficas. Y así como le preguntábamos... Entonces tenemos que autorizar a otros. Y en otros casos, si no tenemos los negativos, nos tienen que autorizar a nosotros para poder usarlos. Como le preguntábamos a Marian hace un ratito, ¿cómo alguien llega a hacer efectivo estos temas más legales y también vinculados al mundo digital? ¿Qué formación hay que tener? ¿Qué formación tienes tú, por ejemplo? ¿Cómo te has ido formando en estos temas? Bueno, yo trabajo hace casi 30 años en la Biblioteca Nacional. Hemos invitado puros treintañeros hoy día. Mira, en coincidencia con Marian, yo estudié lo que ella habló. Yo estudié conservación y restauración en el programa de la Universidad Católica. Y bueno, y empecé a trabajar apenas salí prácticamente de la universidad en la Biblioteca Nacional, primero en un proyecto conservando el material fotográfico de la Sala Medina, porque yo me especialicé en documentos y fotografía principalmente. Y justamente el año 97 me conseguí con la unidad que se llamaba en ese momento el CICIP, creo que estaba, que me prestaran un escáner y empecé a digitalizar las fotos. Fue el primer digitalizador de fotos que había ahí. Y después ya cuando empezaron los programas, primero con la Biblioteca Virtual Cervantes, después Memoria Chilena, después Chile para Niños, después Biblioteca Nacional Digital, ahí yo me hice primero cargo del área de digitalización, después fui a trabajar al Archivo Nacional, al Departamento de Conservación y Restauración, al igual que Marian, que estuvo aquí un poquito antes, estuve a cargo del laboratorio, y después volví justamente cuando se creó el Departamento de Colecciones Digitales, hacerme cargo. Entonces después me he ido especializando en temas sobre todo de preservación de fotografía, de archivos, pero también en temas de preservación digital, que es lo que prácticamente hoy día más
más hago en la biblioteca, porque trabajo con todo lo que son los sitios web también de contenidos, con Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital. También tengo a cargo el laboratorio de digitalización, entonces igual ahí estoy. ¿A qué hora, Roberto? ¿A qué hora haces todo eso? Bueno, de 9 a 6 de lunes a jueves y los viernes hasta las 5. Y un gran equipo que también Yo trabaja con estas Yo tengo secciones. que decir y confesar que comparto oficina con Roberto. ¿Ya? Entonces todos los días lo escucho decir, ya son las 2:30 y no he alcanzado a hacer nada. O sea, no le No he alcanza, pelado ni una papa. no le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer. Oye, ahora viene mi sección personal aclarando conceptos. Ya, bacán, buenísimo. Porque lo había anunciado. Partamos. Roberto, ¿cuál es la diferencia entre archivo y colección? Bueno, un archivo se relaciona más con un espacio físico o con un espacio digital donde se guardan documentos, ¿ya? Eso es un archivo. Después, existe también otro concepto que es fondo documental. Un fondo documental es un fondo completo de una persona que produce una documentación en el cumplimiento de sus funciones o de sus actividades. También puede ser una institución, por ejemplo. Claro. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un fondo documental que son todos sus documentos, sus memos, sus cosas, pero las personas también. Y una colección ya es más subjetiva. Uno puede hacer una colección temática, por ejemplo, es decir, todas las fotografías que hay sobre la Guerra del Pacífico o todas las fotografías que hay sobre, no sé, un determinado tema, o toda la fotografía minutera, o una colección puede ser de negativos de 35 milímetros. O sea, eso ya es más subjetivo. Lo demás está más establecido, los fondos a las personas que lo producen y los archivos como el repositorio general Vale decir, de perdón, documentación. la colección pertenece a un archivo. Por ejemplo, como tú decías, fotografía minutera, yo pienso que pertenece al archivo fotográfico. Claro. Sí, pero también archivos hay de distintos tamaños, porque son espacios físicos o digitales. Entonces, por ejemplo, el archivo fotográfico tiene un tamaño, pero el archivo nacional tiene otro tamaño y tiene mucha más fondos de colección y muchas más cosas y muchos más documentos. Pero son conceptos que nosotros utilizamos a diario en la Biblioteca Nacional, entonces me parece importante ser preciso para no inducir error al resto. Vamos a seguir profundizando en eso y dado que el próximo lunes, de hecho, va a ser el día del archivo, así que vamos a tener que estar ahí bien atentos para seguir explicando y profundizando en este concepto. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estamos hablando de los 100 años de la ley de depósito legal, que es tan importante para nosotros, de mencionar que en estos momentos en la biblioteca hay una exposición que se refiere a este tema, donde muestra un poco, explica qué es la ley, cuáles son sus alcances, cuál es la importancia que tiene para la Biblioteca Nacional. Así que son unos paneles que tienen una gráfica bien innovadora, bien atractiva, que la gente los puede encontrar en el hall de entrada de la sección periódicos y microfilmaciones. Menos uno, sector Alameda. Exactamente, así que también todos invitados, porque cuando entran al edificio de la Biblioteca Nacional hay un montón de cosas que hacer. Uno puede recorrer distintos espacios y en cada uno de esos rincones hay una sorpresa. Así que invitados a esta exposición de los 100 años del depósito legal. Acuérdense que la Biblioteca Nacional tiene distintas exposiciones, como decía Juan Pablo. Si me acompañan a imaginar, con la Paulina la semana pasada estuvimos en esta sección de periódicos y microformatos, así que exactamente donde está la imprenta que propició Camilo Enríquez, ahí en ese mismo lugar es donde está la exhibición de 100 años. Ahí, por ejemplo, también una vez a mí me hicieron una corrección, porque yo dije imprenta y me dijeron, esta no es una imprenta, es una prensa. Es una prensa, sí. Créeme que estuve un segundo antes de decirlo. Sí, la prensa de Camilo La Enríquez. prensa de Camilo Enríquez. De donde salió la aurora de Chile. Exactamente, Sí, tal sí, cual. también se puede visitar y uno emocionarse ante objetos tan importantes para nuestra historia. Oye, y como decía Roberto, más de 30 años trabajando en la Biblioteca Nacional, así que yo creo que hay pocos funcionarios de los que trabajamos ahí que conozca mejor la biblioteca que tú. Así que quería aprovechar tu presencia para que me digas cuáles son tus objetos preferidos, tus lugares preferidos, Archivos favoritos. archivos favoritos, ¿qué le recomendarías a alguien que buscara, que encontrara ahí entre las infinitas posibilidades de la biblioteca? Bueno, hay muchos, pero lógicamente yo estuve 10 años a cargo del archivo fotográfico, antes de que se creara incluso el archivo audiovisual, así que
por ahí va más mis vínculos. Te inclinas para allá. Hoy día, sin ir más lejos, hoy día recibimos 2 álbumes del siglo XIX impresionantes, y uno ve y en realidad cada fotografía es una joya, y así en la biblioteca hay muchos álbumes, también música, por ejemplo, la sección de música tiene unas colecciones muy valiosas e importantes de partituras. Es que en realidad donde uno mira en la biblioteca se encuentra cosas bellas. Y algo sobre la prensa, no imprenta. Tú sabes que nos la han pedido prestada desde Estados Unidos. De vuelta, no. No, prestada porque ya están cumpliendo 100 años también, claro. Y quieren hacer una exhibición y la han solicitado, así que se han enviado consultas al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Dirección del Servicio del Patrimonio, porque eso yo creo que lo tienen que, si es que se autorizar a un nivel mayor, porque estaría como 1 año y medio o 2 años exhibida en Estados Unidos en un lugar que además va a tener millones y millones de visitas. Bueno, ya. No, además que va a ser un símbolo también de las ideas libertarias de América Latina que nacen a partir de estos esfuerzos de próceres de la prensa que difundieron las ideas que finalmente llegaron a la independencia de nuestras naciones. Así que va a ocupar un lugar, si es que se concreta esa invitación, muy importante en esta muestra de primer nivel. Así que también sería un orgullo para nosotros. Mira, si hablamos de libertad, sí me parece bien. Y además... ¿Pero qué? ¿Tú crees que Donald Trump toma el teléfono? Mándenme la prensa, por favor. Uno no sabe qué pensar, Juan Pablo, así que no voy a ser yo la que diga nada. Pero sí, quiero recordar siempre, y dado que está en nuestra proclama, que obviamente hay un espíritu, por supuesto, de libertad, un espíritu de colaboración, y que todo esto también conlleva un espíritu de felicidad, que a mí me encanta recordarlo porque creo que todos los archivos y todas las colecciones, mientras estén accesibles, por supuesto, y la gente pueda consultarlas y conocerlas, las va a querer, y por eso también puede apoyar y mejorar su calidad de vida, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, la biblioteca tiene esos objetivos que son muy nobles, pero también fundamentales para lo que tiene que ver con nuestra memoria y por lo tanto para construir un futuro cimentado en todo lo que ha sido nuestra historia. También, para ir un poco cerrando lo que decía Roberto hace un minuto, estas colecciones que van llegando también se van digitalizando, obviamente con tiempo, por supuesto, pero Biblioteca Nacional Digital es absolutamente nombrada y comentada en este espacio porque muchas de las cosas que nosotros estamos nombrando aquí, las pueden consultar y revisar en esa página de manera muy, muy buena calidad. Sí, bueno, nosotros tenemos programas de digitalización importantes, hemos avanzado mucho y además hemos hecho proyectos colaborativos con otras instituciones, por ejemplo con la Universidad de Magallanes digitalizamos toda la prensa de Magallanes del siglo XIX, principios del XX, lo que es muy importante porque un investigador de Punta Arenas necesitaba venir a Santiago a consultar. Y eso ya no es 1 hora de viaje, eso ya es una programación de varios días, es costoso, entonces, y también con Arica, cuando también hubo, por ejemplo, un aluvión en Chañaral, también digitalizamos la prensa de Chañaral porque se había perdido algunas colecciones que tenían allá. Entonces sí, realmente Biblioteca Nacional Digital, y Memoria Chilena y Chile para Niños son nuestros espacios con los cuales tratamos de sacar la biblioteca de su lugar físico, Alameda con MacIver, pero también de su lugar temporal, porque de 9 a 6, y los investigadores no sé por qué, pero hacen preguntas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Son gente que no duerme, pues Roberto, pensando en sus temas de estudio. Oye, recordemos el lema, de hecho, de digitalizar es democratizar. Digitalizar es democratizar. Creo que es un muy buen lema. Roberto, vamos a tener que ya ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos mucho por venir a contarnos no solamente parte de lo que haces y de qué estás encargado, sino que también de contarnos lo importante que es para nosotros la ley de depósito legal y sobre todo de la patita digital. Así es. Así que muy agradecido. Igual, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual como le dijimos a Marián, te vamos a tener con frecuencia aquí en este estudio porque es mucho lo que tienes que contar, así que vamos a esperar con impaciencia otra oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias, Roberto. ¿Vamos a la última parte de nuestro programa, Juan Pablo? Sí, claro. Yo les quería recordar que el jueves 22 de mayo
falleció a los 95 años el pintor y dramaturgo Claudio Di Girolamo, quien destacó por ser el primer jefe de la División de Cultura del Ministerio de Educación, además de desempeñarse como director ejecutivo de Canal 13 entre los años 1969 y 1971. Fue director y conductor televisivo del programa Bellavista 0990, recordado en 1992 en TVN, y también fue uno de los fundadores del Teatro Ictus y del Taller Teatro 2. Entre sus reconocimientos obtuvo la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en 2001 y la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2016. Hoy, en nuestro Archivo de la Palabra, queremos presentarle un fragmento de una entrevista que dio Claudio Di Girolamo a la Radio Cooperativa el 22 de junio del año 2000. Así que con esto despedimos este capítulo de La Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional en la Radio UNIAC. Un placer haber compartido contigo para mí este primer capítulo, así que muy contento y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Sí, que tengan un excelente inicio de semana y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 3 de La Proclama. Que tengan una buena semana. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Claudio, ¿cómo se puede conjugar tú como hombre la cultura? Mantener el valor de una cultura nativa, la identidad de los pueblos y la globalización cultural, que son como dos cosas que parecieran... Mira, la identidad, tú estás hablando de identidad. La identidad es una cosa que yo digo siempre, se construye paso a paso, no se encuentra, digamos, la identidad no se busca, se encuentra. Y esta gente ya la encontró hace mucho tiempo. Sí. Son siglos de siglos que van acendrando su propia identidad. Y su propia identidad, acuérdense, mapuche es pueblo de la tierra, hombre de la tierra, está ligada absolutamente a la naturaleza. Entonces el aporte que pueden hacer a esta sociedad de consumo, donde cree que tenemos recurso ilimitado en la naturaleza, lo estamos barriendo prácticamente del planeta. Entonces, ese contacto con cultura que se basan precisamente en su relación armónica con la naturaleza nos parece tremendamente importante y de una vigencia tremenda en este momento. Nosotros tenemos que volver al respeto a la naturaleza y estas etnias pueden enseñarnos muchísimo porque le va la vida. A nosotros nos va la vida. ¿Cuántos niños creen que la leche, nos ordeñan las vacas? No existen las cajas de leche de los supermercados. Es decir, y esta gente sabe perfectamente lo que significa tener un ternerito, una ternerita o una vaca para que le dé leche, un cordero, etcétera, etcétera. Y también cómo esta cosa de la posibilidad de poder reunirse en forma armónica con la naturaleza es un problema de supervivencia. Entonces creo que eso en este momento, donde la globalización, creemos que para tener internet, por tener todo lo que tenemos desde el punto de vista de comunicación, estamos ya en el siglo XXIV, poco menos, estamos en la edad de la piedra desde el punto de vista de respeto a la naturaleza, que nos puede enseñar tremendamente muchas cosas. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.